Y hoy día, con la ayuda del Señor, vamos a terminar la epístola que comenzamos, la epístola del apóstol Pablo a Tito. Y hoy día, con la ayuda del Señor, vamos a finalizar el capítulo 3 y también esta epístola. Y en esta mañana leeremos desde el versículo 8 hasta el versículo 15 de la palabra del Señor. Así que le invito a que abra sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 8 al 15. Y dice así la palabra del Señor: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin frutos. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Qué hermosa término de esta carta. Bien, el título del mensaje de esta tarde es Una vida fructífera. Una vida fructífera. Y se centra quizás en el deseo final del apóstol Pablo de que los cristianos, los hermanos en la iglesia de Creta, experimentaran una vida fructífera. Observa el versículo 14, al final del versículo 14, para que no sean quienes los nuestros sin fruto. De manera que el título de esta mañana es Una vida fructífera. Y es quizás una de las ilustraciones más frecuentes que encontramos en las Escrituras para referirse al hombre en una comparación con un árbol. Encontramos a lo largo de las Escrituras esta comparación de un hombre con un árbol que da fruto. De manera que vemos como el salmista, Jeremías, Juan el Bautista y nuestro propio Señor Jesucristo hace esta comparación de los hombres como árboles frutales. Y encontramos esta declaración de nuestro Señor en Mateo 7:17, donde dice: todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. De manera que tanto el hombre malo como el hombre bueno es conocido por sus frutos. De manera que por sus frutos se identifica el árbol, se identifica al hombre. El cristiano entonces debe ser una persona que manifiesta buenos frutos. De manera que todo creyente verdadero debe sobreabundar en buenos frutos. Somos llamados a experimentar una vida abundante, no tan solo en los frutos de buenas obras, sino también en los frutos del Espíritu. Nosotros lo sabemos en Gálatas 5, 22 y 23, que dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Y contra tales cosas, dice la palabra de Dios, que no hay ley, es decir, no hay restricciones. De manera que somos llamados como hijos de Dios a manifestar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, como también las buenas obras. Y me encanta aquí una referencia del Antiguo Testamento, porque esta realidad se aplica tanto a los
creyentes en el Antiguo Testamento como en los creyentes del Nuevo Testamento. En Jeremías 17, del 5 al 9, encontramos esta realidad. Mira, observa conmigo Jeremías 17, 5 al 9. Dice: así ha dicho Jehová al profeta Jeremías: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Tal hombre será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en la sequedad, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Mas bendito el varón que confía en Jehová. Hay dos contrastes aquí de aquellos que confían en sí mismos, que no pueden producir buenos frutos, pero aquellos que confían en Jehová son benditos, dice el profeta Jeremías. Cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? De manera que hay obviamente un pago, una justa retribución de parte de Dios a los hombres fructíferos. Eso, y así termina también el libro de Apocalipsis 22, 12, donde dice: he aquí que yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea sus obras. De manera que como cristianos recibiremos un galardón por nuestras obras, por nuestra vida fructífera de parte del Señor. Pero la pregunta que nos va a introducir al tema es: ¿cómo podemos llevar vidas llenas de fruto? ¿Cómo podemos llevar vidas fructíferas, pero no para nosotros mismos, sino para nuestro Señor? ¿Cuáles son los medios apropiados para que nosotros seamos fructíferos para nuestro Dios? Y si pensamos en esta ilustración de un árbol, es evidente que para que un árbol sea fructífero hay que hacer algunas cosas con este árbol. Como también hay que darle algo al árbol, y también hay que quitarle algo al árbol para que manifieste frutas, y buenas frutas. Vemos como para que un árbol sea fructífero no le debe faltar el agua. Tiene que estar provisto del agua. Y si queremos que la fruta salga mucho más hermosa, hay que echar ciertos fertilizantes y cuidar también con pesticidas de alguna peste o hongo que afecte al árbol. De manera que hay que proveerle cosas al árbol para que éste manifieste fruto. Como también hay que quitarle cosas al árbol que impiden que éste sea fructífero, como sacar aquellas ramas secas y quebradas, sacar también la maleza que se reúne alrededor de este árbol y impide que a la raíz llegue la humedad del agua, y hay que quitar esa maleza. Asimismo, el apóstol Pablo nos instruye 4 deberes en nosotros para llevar una vida fructífera. 4 deberes en la vida del cristiano para manifestar una vida fructífera para la gloria de Dios. Observa el primer deber en el versículo número 8. El primer deber es lo que debes estudiar. Lo que debes estudiar. Versículo número 8 y se refiere aquí a la sana doctrina. El segundo deber es lo que debes evitar. Este tiene una connotación negativa, es lo que hay que sacarle a este árbol, lo que debes evitar. Eso lo vemos en el versículo 9 y se refiere a las enseñanzas necias. Luego tenemos lo que debes escuchar y lo que debes lo que debes desechar. Eso se refiere al versículo 10 y 11. Y finalmente, lo que debes ejercitarte. Versículos 12 al 15. Estos son tus deberes, los deberes que debía manifestar Tito para llevar una vida fructífera. De manera que veamos el primer deber en el cristiano para manifestar una vida fructífera. Lo que debes estudiar.
Observa el versículo 8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y este versículo 8 comienza con una frase muy recurrente que ocupa el apóstol Pablo en sus epístolas, o a lo largo de sus epístolas, esta frase, palabra fiel. Palabra fiel, lo vemos en Primera de Timoteo 1.15, Primera de Timoteo capítulo 3.1, Primera de Timoteo 4.9, Segunda de Timoteo 2.11, Tito 1.8 y Tito 3.8. Esta frase se repite a lo largo de estas epístolas pastorales y el énfasis o propósito de esta frase es resaltar la importancia de una verdad que se ha declarado con anterioridad o que viene a continuación. Veamos, por ejemplo, cómo se ocupa esta frase en otra carta, en Primera de Timoteo. Observa, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Observa cómo esta frase exalta o señala o pone énfasis en la siguiente declaración. Palabra fiel. Esta misma frase, y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es esta palabra fiel? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa es la esencia de la sana doctrina. Pero en nuestro texto, ¿a qué palabra fiel se refiere el apóstol Pablo? Bueno, se refiere a los párrafos anteriores, al versículo 5 y 7, donde vemos esta palabra fiel. ¿Cuál es esta palabra fiel? La cual tú debes estudiar, la cual tú debes internalizar en tu vida. Bueno, el versículo 5, observa, nos salvó no por obras de justicia. Esa es una palabra fiel. Nos salvó por obras, no por obras de justicia. Nos salvó por su misericordia, por la renovación en el Espíritu Santo, versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Versículo 7, que fuimos justificados por su gracia. Y no solamente que somos justificados, sino que ahora somos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esa es la palabra fiel a la cual nosotros debemos prestar mucha atención. Pero obviamente, por implicación, no solamente se refiere a estos 5 o 2 versículos, sino más bien a toda la sana doctrina. Teniendo esto en mente, el apóstol Pablo quiere que Tito tome ahora esta sana doctrina y haga de ella una característica en su ministerio pastoral. Observa lo que dice el versículo 8. Y estas cosas quiero, dice Pablo, que insistas con firmeza. Es decir, Pablo quería que Tito tomara la sana doctrina y hiciera de esta sana doctrina la evidencia de todo su ministerio pastoral. No solamente creer y exhortar por medio de la sana doctrina, sino también insistir con firmeza. Y esta frase en griego es una sola palabra y se dice diabebeome, que literalmente significa hablar con certeza, afirmar con seguridad, ser categórico, invariable, sin lugar a incertidumbre o dobles interpretaciones. No, ser categórico en cuanto a la sana doctrina. No permitas que alguien te desvíe en no decir la verdad. Eso está diciendo Pablo a Tito. No busques agradar a los hombres si es que la verdad de Dios está en juego. Y tristemente muchos expositores de la palabra de Dios no quieren decir la verdad por agradar a los hombres. Y generan concesiones en la sana doctrina a fin de mantener los oídos en cautiverio a estas vanas palabrerías. Y cuando pensaba en esto,
recordaba las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, que le encarecía también de esta misma manera: te encarezco que prediques la palabra de Dios, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. De manera que ese es el mandato de un verdadero pastor: exhortar con firmeza la sana doctrina. ¿Por qué razón? Porque la sana doctrina produce santidad, vidas sanas para el Señor. Este es el llamado de todo siervo de Dios, a hablar lo que su Señor le dice y no a hablar lo que el hombre quiere oír. Y observa esto, porque es algo que se repite tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El profeta Ezequiel, en el capítulo 2 y versículo 7, nos da una declaración tan importante, que el Señor le enseña y le dice a Ezequiel cómo debe ejercer su ministerio profético. Observa Ezequiel 2:7. Cuando viene la palabra de Jehová al profeta Ezequiel, le dice: les hablará pues mis palabras. Y ese debe ser el énfasis de todo verdadero predicador: hablar las palabras del Señor, no las palabras del hombre, no lo que el hombre quiera decir. Aquí dice: le hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. De manera que al expositor, a Tito, no les debe importar si la audiencia escuche o no escuche la sana doctrina. Lo que le debe importar a Tito es que él debe predicar lo que sale de la boca de Dios. Vemos entonces cómo esto se aplica a los pastores. Y ahora te preguntarás a ti: ¿cómo se aplica este mensaje a mí, que no soy anciano, no soy pastor? Bueno, pero piensa en lo siguiente: por implicación, si Dios quiere que los siervos de Dios prediquen la sana doctrina, por consiguiente Dios quiere que su pueblo escuche la sana doctrina, y que tú insistas en escuchar la sana doctrina, seas intencional en tu vida en escuchar la sana doctrina. De manera que te pregunto a ti: ¿eres intencional en lo que escuchas en tu diario vivir? Durante la semana, ¿eres intencional en proveer a tus oídos sana doctrina? ¿Estás proveyendo a tu vida sana doctrina a fin de santificar aquellas áreas de tu vida en las cuales estás luchando con tu pecado? Y me encantaba porque el pastor Josías Grauman hacía esta ilustración de que muchos cristianos son como un árbol en el desierto, pero en el desierto de su pecado no producen frutos porque están aislados en el desierto donde no llega el agua. Vienen solamente los domingos a regar su árbol, y durante lunes a sábados agoniza ese árbol en la sequedad del desierto del pecado. No proveemos del agua que fluye de la palabra de Dios durante nuestra semana. Y nos preguntamos: ¿por qué no llevamos vidas fructíferas? Venimos solamente los domingos a escuchar el mensaje y regresamos de lunes a sábados aislados en el desierto, y queremos recibir las bendiciones de Dios, la recompensa de Dios, cuando nos están manifestando frutos, y frutos en abundancia. ¿Cómo luce un alma sedienta de la palabra de Dios? ¿Cómo luce una vida que está arraigada y necesitada de la palabra de Dios? Y venía a mi mente este salmo, cuando Josías Grauman hacía esta ilustración de este cristiano que viene solamente los domingos para oír el mensaje de Dios, pero durante la semana está en un desierto. Imaginaba cómo debe ser un árbol sediento, porque tu alma y tu espíritu anhela las cosas de Dios.
Tu carne se aparta de ella, pero tu espíritu que está en tu interior anhela esa agua. Y así estaba el salmista, el rey David, en el desierto de Judá. Y en el Salmo 63, versículo 1, y traje aquí la nueva versión internacional porque me gusta cómo lo expresa. Y dice, oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Oh, mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, sedienta y sin agua. ¿Es así tu alma? Una tierra sedienta por la palabra de Dios. ¿Estás sediento de beber de esta agua que brota para vida eterna? Querido hermano, mi anhelo es que así sea tu alma, sedienta, como esa tierra quebrajada que anhela la lluvia. Que sea así tu vida por la palabra de mi Señor. ¿Por qué debemos exponernos a la sana doctrina? Porque Tito debía insistir en predicar la sana doctrina. Porque nosotros debemos insistir en la sana doctrina. Porque la sana doctrina produce vidas fructíferas. Observa el propósito en el versículo 8. Mira, obsérvalo. Para que los que creen en Dios, es decir, tú y yo, no esperes buenos frutos de los incrédulos. Este mensaje no es para la gente del mundo. Este mensaje no es para tu esposo, no es para tus hijos. Este mensaje es para ti. Para ti, que eres creyente en Dios y por medio de la exposición a la sana doctrina puedas producir buenas obras. Para los que creen, esta frase excluye a los incrédulos, porque los incrédulos no pueden producir frutos. ¿Por qué razón no pueden producir frutos? Porque no están en Cristo. San Juan 15 nos habla de la vid verdadera. El que no está en mí no puede llevar frutos. De manera que preocúpate, querido oyente, porque quizás no te puedo llamar querido hermano si es que no estás experimentando frutos espirituales y frutos de buenas obras en tu vida, porque eso se debe simplemente a que tú no estás en Cristo. Observa este mandato, procuren, es un mandato, querido hermano. No es una alternativa. Procura, este mandato es un verbo en voz activa, donde tú tienes que hacer esta acción, procurar, ocuparte en buenas obras, ocuparte, se repite 8 veces en las epístolas de Pablo y viene de la palabra proistemi, que literalmente debiera traducirse o debieran haberla escrito como liderar, presidir, dirigir o sobresalir. Me encanta eso porque todo cristiano debe ser el líder en buenas obras. En su entorno, donde quiera que esté, él debe sobresalir en buenas obras, debe ser el que lidera frente a todos los demás en buenas obras. ¿Es así tu vida en tu diario vivir? ¿Eres un buen líder en buenas obras? Porque ese es el mandato, ocúpate, preocúpate y estate liderando en ser un líder de buenas obras, porque esto es útil. Y esto es útil, quiere decir que implica un propósito. Hay un propósito aquí. ¿Cuál es ese propósito? Y me encanta, porque cuando uno contrasta esto con la Escritura, observa 1 de Pedro 2:12, nuevamente voy a leer la versión internacional. Manténganse entre los incrédulos una conducta tan ejemplar, aunque los acusen de hacer mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios.
¿Te das cuenta? Y ahora la pregunta que yo te hago, querido hermano, cuando los incrédulos te observan tu vida, ¿pueden glorificar a Dios al verte a ti? Oh, este es alguien muy especial. Hay algo en ti que es diferente a los demás. Tú hablas distinto. Y tú no solamente hablas distinto, tú vives de una manera distinta. Muéstrame qué es lo que hay en ti, porque yo deseo eso que tienes tú. Y cuando te miran, tú no dices, oh, no. Tú sabes, lo único que hay en ti es Cristo. Nada más. Porque nada bueno hay en ti. Lo único bueno es Cristo en tu vida. Bueno, ¿cómo es un cristiano que produce buenas obras? ¿O cómo un cristiano puede producir buenas obras? Siempre es por medio de estar expuesto a la sana doctrina. Mira, observa este texto que es muy conocido por nosotros, 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Ese es el propósito de la palabra de Dios. ¿A fin de qué cosa? Para que el hombre de Dios, es decir, tú y yo, como hijos de Dios, seamos perfectos. No te conformes con menos, querido hermano. Es que yo nací chicharra. No, querido hermano, no te conformes con menos. Tú tienes que anhelar la perfección. ¿Y cuál es esa perfección? ¿Cómo se manifiesta esta perfección? En que eres enteramente preparado para toda buena obra. Vas a producir buenas obras. Porque estás expuesto a la palabra de Dios. De manera que un verdadero cristiano lleva muchos frutos cuando estudia la palabra de Dios. Pero sabemos que no solamente debemos estudiar la palabra de Dios, sino que también debemos evitar ciertas cosas. Y eso nos lleva al segundo punto. Observa el versículo 9, lo que debemos evitar. ¿Qué debemos evitar? Versículo 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de qué cosa. Acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Sin provecho quiere decir que no producen frutos. No te producen frutos. Discutir cosas acerca de la ley. ¿Qué debes hacer? Aquí está el consejo. Evita. Evadir, esquivar o dar la espalda. Es algo que Tito debía hacer de manera activa. No te involucres, le está diciendo Pablo, en discusiones necias acerca de la ley. Esquiva esas cosas. ¿Por qué razón? ¿Cuál era el problema? Es que muchos cristianos pasan tiempo, y me encanta lo que decía aquí José Grauman, decía que muchos cristianos pasan tiempo buscando cosas entre líneas, en esa parte donde está la parte blanca de la Biblia. Buscan encontrar cosas ahí entre medio y no se enfocan en lo primordial, en lo esencial. Y hay una patología, podríamos así decirlo en términos médicos, no sé si estará bien dicho, pero es algo que se repite en estas personas que buscan hablar de escatología, de la ley y de cosas muy profundas en cuanto a la palabra de Dios, pero tú observas su vida y está muy apartada de ser una vida santificada. ¿Qué tienes que hacer? Evitarlos y evitarlo. Tienen muchas dudas, pero sus dudas son solamente un pretexto para no obedecer a la verdad. Como lo sabemos, quieren saber de escatología, de angeliología, de profecías futuras, pero viven y persisten en pecar. Discuten de aquellas cosas del futuro, de genealogías. Y me encanta eso porque observa, aquí hay 4 cosas que son sin provecho. Cuestiones necias, ¿cierto? Que son disputas. Genealogías. Y sabe que aquí los falsos maestros son muy caraduras. Porque dentro de la genealogía de Jesús está una ramera. Y dicen, ¿te das cuenta que a Dios no le importa la condición del hombre?
y hacen teología en genealogía. Pero a Dios sí le importa el pecado. Porque en el infierno estarán los pecadores, los que no se han arrepentido. Estos hombres generan contenciones y discusiones acerca de la ley. Si esas filacterías que ocupaban los sumos sacerdotes, ¿cómo podemos ahora aplicarla en la iglesia? Si las mujeres tienen que venir con velo o sin velo, o si ellas tienen que usar pantalones o faldas, o pelo largo o pelo corto. Si hay que guardar el día de reposo o no hay que guardarlo. Si debemos ayunar o abstenernos de ayunar. Discusiones necias acerca de la ley. Cuando Cristo es el todo y en todo en cuanto a la ley. No escuchar aquellas cosas que generan controversia y causan divisiones, disputas que no guían absolutamente a nadie a la santidad. Son discusiones que no guían a nadie a santificarse. Solamente exaltan el orgullo, el intelecto del hombre. Todo esto es vano, dice Pablo, y sin provecho. ¿Pero por qué es peligroso? ¿Por qué es peligroso entrar en estas discusiones? ¿Por qué es peligroso? Mira, observa 2 de Timoteo 2:16. Observa el peligro. ¿Por qué es peligroso? ¿Por qué estas personas son peligrosas? Observa. 2 de Timoteo 2:16 dice, más evita profanas y vanas palabrerías, lo mismo que está aconsejando aquí a Tito. ¿Por qué cosa? Porque conducen más y más a la impiedad. No conducen a la santidad, conducen a la impiedad. Y estas palabras que salen de estos hombres son como gangrena que corrompen a los otros hermanos. Observa sus vidas de quienes generan estas discusiones y debates. Son vidas impías. Sus palabras conducen a la impiedad, no a la santidad, sino que justifican su pecado a partir de una distorsión de la ley. ¿Por qué quieren regresar a la discusión de la ley? Aquellas cosas que no edifican, que no producen santidad cuando tenemos el Evangelio de Cristo. De manera que como cristianos no solamente debemos evitar, sino que también debemos desechar. Y aquí entramos en algo bien complejo. Desechar. Debemos desechar. ¿Qué debemos desechar? Observa el versículo 10 y 11. Lo que debemos desechar. Al hombre que cause, ¿qué cosa? Divisiones. Y observa, mira, esto es algo muy serio. Es un mandato de Pablo a Tito. Observa que esto es algo que por implicación recae sobre todo hombre de una congregación, no solamente sobre los falsos maestros, sino que dice al hombre. Obviamente se refiere a hombre y mujer. No solamente a los falsos pastores y falsos maestros, sino que dice al hombre y mujer que cause, ¿qué cosa? Divisiones. Después de una y otra amonestación, deséchalo. Deséchalo. Cualquier persona que amenaza la unidad de la iglesia debe ser desechado. La persona que está causando división en la iglesia debe ser amonestado 2 veces y de ahí para afuera. ¿Te das cuenta, querido hermano, que el Señor se toma muy en serio la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Te das cuenta, querido hermano, que Dios toma muy en serio al hombre que causa división en el cuerpo de Cristo y le da este mandato que después de 1 y 2 amonestaciones, para afuera, deséchalo? Y hay un contraste aquí, y si tú bien sabes cómo es la doctrina y la disciplina en una iglesia, que el Señor estableció, hay ciertos pasos a seguir según Mateo 18:15.
al 17, donde Jesucristo establece cómo se debe disciplinar, pero en ese caso de Mateo 18 es a un hermano. Aquí este no es hermano, es un hombre o es un hereje que se introdujo a la iglesia con sus herejías y por medio de sus herejías quiere dividir a la iglesia acerca de cuestiones necias. Después de una, dos, ese se va para afuera. Pero un hermano es distinto. Mateo 18 es distinto. Cuando un hermano pecare, anda tú y en lo privado repréndele, exhórtale, considerándote a ti mismo. No seas que tú también caigas en ese pecado. Levántale y restáurele. Y si él hubiese obedecido a la palabra del Señor, te has ganado a tu hermano. Mas si no te hubiese obedecido, este es el segundo paso. Anda, toma otro contigo, va y repréndele. Y si él obedece, se han ganado a un hermano. Y si no obedeciere, bueno, ese es el tercer paso. Dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. Para que la iglesia atienda a este hermano y le diga, hermano, ¿por qué estás viviendo en pecado? ¿No sabes que estás bajo condenación? ¿Por qué estás viviendo en fornicación y adulterio? ¿Por qué has menospreciado, por ejemplo, el matrimonio o la vida fiel a tu esposa y has fornicado y has adulterado con otra? Arrepiéntete, querido hermano. Recuerda que en el reino de los cielos no heredarán los adúlteros y los fornicarios. A ellos los va a juzgar Dios. ¿Y por qué tú persistes en ese pecado? Arrepiéntete, por favor. Esa es la súplica de la iglesia. No es señalarlo y condenarlo, sino traerlo al arrepentimiento. Mas si no te escuchare, deséchalo y tenlo por gentil. Esa es la manera en que debemos ejercer la disciplina en la iglesia, pero en este caso es un hereje, un falso cristiano que ha introducido su herejía, al cual se debe sacar de la iglesia. Samuel Pérez Millo comenta al respecto de esto y dice, no es que este hombre haya caído en una herejía por ignorancia, no, sino que lo que hace es porque se identifica con esa mentira y desea obstinadamente persistir en ella a fin de atraer a otros a esa herejía. No es una persona ignorante, inocente, es alguien que ha creído eso. Es como, por ejemplo, si alguien ha caído en el mormonismo de nuestra congregación y viene y sigue viniendo a nuestra congregación y empieza a hablar con los jóvenes. Oye, tú sabes que los mormones son similares a nosotros. Y ellos tienen muchas cosas buenas. Tienen una cancha de baby, lo que nosotros no tenemos. Buenos templos. Y además, mira lo que hacen, ¿cierto? Y poco a poco introducen esta herejía. Tales personas, deséchalos, dice. Y eso nos lleva ahora al punto final, al punto número 4. Ejercítate. Observa este propósito, este deber tuyo que te debes ejercitar. Observa el versículo 12 al 15. Dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, estas personas quizás eran los mensajeros o los portadores de la carta de Pablo a Tito. Lo más probable que Tíquico sea el que trajo esta carta a Tito en Creta, porque Tíquico también trajo, es una probabilidad, es una especulación, no es una verdad, pero sí Tíquico llevó la carta de los Efesios y la carta de los Colosenses por mano entregada por Pablo, por lo tanto lo más probable que sea aquí el mismo Tíquico que trajo la carta de Pablo a Tito, y lo que quiere decir aquí que cuando envía a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicápolis. Y aquí observas, quizás, ¿qué vamos a observar aquí? Bueno, aquí tú puedes contemplar el propósito de la pluralidad de ancianos que tenía que establecer Tito en Creta. Porque si Tito tenía que regresar a Nicápolis, ¿a quién iba entonces a dejar? Tenía que dejar a hombres que sean fieles a la sana doctrina.
Y cuando estableciera a esos ancianos fieles a la palabra de Dios, él tenía que seguir su misión como ministerio evangelista. Y observa aquí, encamínales con solicitud. Es el primer ejercicio. Ser solícitos. Que nada les falte. Ser generosos. De manera que si nos preguntamos cómo se comporta un cristiano, estos versículos nos muestran cómo tú y yo debemos comportarnos. Esta es la conducta normal de un cristiano, servir a sus hermanos. Eso es lo que hace un verdadero cristiano. Sirve a sus hermanos con solicitud, deseando que nada les falte. Querido hermano, si hay algún hermano de esta congregación que le falte el alimento, eso no puede suceder en Iglesia Bíblica Comunidad de Gracia. Eso no puede suceder. Que un hermano le falte el alimento en la mesa. Tenemos que estar solícitos en ayudar a estos asuntos de necesidad. Y como decía Josías, espero no estar solo en ello, que todos vengan a mi casa. Yo también, si estoy en necesidad, deseo que también ustedes me reciban y presten auxilio a una necesidad de emergencia. Eso es el comportamiento del cristiano. Y finalmente, querido hermano, y esto me encanta, cuando vemos la mente de Pablo puesta en la palabra del Señor y cómo trae esto a esta iglesia. Y uno dice, esto es extraordinario, hermano. Contempla al único hombre capaz de producir frutos de justicia y buenas obras. ¿Cómo es ese único hombre perfecto en sí mismo que produce frutos y buenas obras? Observa el Salmo número 1, versículo 1 y 3, y vas a ver lo mismo que Pablo está enseñando, aquellas cosas que hay que proveer a este árbol y aquellas cosas que hay que quitar y alejar de este árbol. Observa este árbol perfecto que es el del Salmo número 1, y este árbol perfecto es Cristo, Señor, es nuestro Señor. Aquí el salmista se refiere al único perfecto y digno de admirar, a tu Señor. Mira cómo es este árbol, y Él te enseña cómo debes ser tú también. Bienaventurado aquel varón que no anduvo en consejo de malo. Este es Cristo, este es el varón bienaventurado, el único que no anduvo en un consejo de hombres malos. Él evitaba los consejos malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Él rechazaba cuando estaba en una mesa y había escarnecimiento, el pelambre, el chisme. Él no se sentaba en esa mesa. Ese es tu Señor, ese varón perfecto. Y mira cómo es este Señor. Sino que en la ley de Jehová, ¿qué cosa? Estaba su delicia. Era como decía el salmista David, mi alma anhela tu palabra como tierra seca. Él, su delicia estaba en cumplir la voluntad de Dios, en hacer toda la voluntad de Dios, de vivir de acuerdo a la palabra, de morir de acuerdo a su palabra. No solamente estaba su delicia, sino que en ella meditaba de día y de noche, todos los días, de lunes a domingo. No era como ese árbol en el desierto, que viene una vez a la semana a ser regado de día y de noche. Insistentemente quería oír su palabra. Este hombre es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Por qué? Porque se ejercita y produce frutos, buenos frutos y buenas obras. Y en todo lo que hace, Dios los prosperará. Ese es el ejemplo que debemos seguir, de ese varón perfecto, de ese árbol perfecto que es Cristo nuestro Señor. Te invito a que oremos y le demos gracias a nuestro Señor.